Sí, creo que ya se está viendo la pantalla. Sí, Sí. Ok. Bueno, buenas noches. Pues nosotros les vamos a hablar sobre la aterosclerosis y el síndrome metabólico. Bueno, este, los temas que les vamos a abordar pues van a ser la definición, la fisiología del endotelio y la disfunción endotelial, los factores de riesgo clásicos y emergentes, lo que son las dislipidemias, la placa de ateroma, la prevención y tratamiento de los factores de riesgo, la definición del síndrome metabólico, la prevalencia en México, sus componentes del síndrome metabólico y por último las clasificaciones y sobre la norma. Bueno, en cuanto a la definición de la aterosclerosis, podemos tener que es una enfermedad vascular de evolución crónica, va a ser dinámica y evolutiva, que aparece por el curso de tres factores principales. Estos los vamos a tener muy en cuenta. Va a ser la disfunción endotelial, va a haber una inflamación crónica y por último pues, se puede presentar lo que es la trombosis. Esta se caracteriza por la oclusión progresiva de las arterias por engrosamiento de la capa íntima y media, que ahorita vamos a volver a recordar estas capas, y va a haber una pérdida de la elasticidad. Su lesión básica pues es esta placa de ateroma que está compuesta por lípidos, tejido fibroso y células inflamatorias que pueden pues llegar a producir insuficiencia arterial crónica o déficit agudo de la circulación por trombosis oclusiva, lo que nos puede llegar a desencadenar pues lo que es un infarto. Mm, Entonces aquí tenemos lo que es la pared arterial, que está constituido por tres capas. Tenemos la íntima, que es la más cercana al lumen arterial y pues es la más próxima a la sangre, que aquí tenemos, que es esta de aquí. También tenemos la capa intermedia, llamada pues obviamente así media, y es la capa pues más gruesa. También tenemos la capa externa, que es la adventicia, y entre ellas tenemos las láminas elásticas interna y externa, que separa cada una de las capas. Y tenemos una sola capa de células endoteliales que va a cubrir la superficie de la íntima y constituye una barrera activa entre la sangre circulante y la pared vascular, que son estas de aquí, las células endoteliales. Estas, además de su función de barrera física, para lo cual pues presentan un gran número de moléculas adhesivas que recordamos como las caderinas, selectinas, las moléculas de adhesión intracelular y vascular, que son las ICAM y las BCAM, pues son capaces de fijar estrechamente entre sí a las células endoteliales y estas con la matriz extracelular. Ahora, aquí tenemos lo que es el endotelio, que es la capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Estas van a desempeñar un papel crucial en la regulación del flujo sanguíneo y la perfusión tisular. Las células endoteliales tienen pues múltiples funciones, incluyendo lo que es la regulación del tono vascular, la hemostasia, la inflamación y el crecimiento celular. Y aquí en esta imagen, parece que se fue el audio. no, ya, ¿me escuchan? Sí, Sí, pues, ok. Bueno, aquí en la imagen, podemos ver lo que son las células endoteliales y las células del músculo liso arterial. De manera normal, o sea, bueno, de que esté actuando sin algún factor que lo lesione, pues van a tener las funciones de que son impermeables a moléculas grandes, tienen un efecto antiinflamatorio, tienen resistencia a la adhesión leucocitaria, promoción de la vasodilatación y resistencia a la trombosis. Al igual que las células del músculo liso arterial, su función contráctil pues es normal, mantenimiento de la matriz extracelular y en su mayoría ubicadas en la capa media. Sin embargo, cuando son afectadas o lesionadas por algo externo, que les provoque alguna inflamación, ya sea en ese momento de forma crónica, pues va a aumentar su permeabilidad, va a aumentar las situaciones inflamatorias, las moléculas de adhesión leucocitaria, y esto va a hacer que disminuya las moléculas vasodilatadoras y las antitrombóticas. Al igual que en las células de músculo liso, pues aumentan las citocinas inflamatorias, la síntesis de matriz extracelular y aumenta la migración hacia la íntima y
pues su proliferación, que esto pues nos va a desencadenar lo que es la formación de las placas de ateroma. Ahora, tenemos aquí que las células endoteliales liberan factores, este, vasodilatadores y factores vasoconstrictores. En cuanto a los factores vasodilatadores, pues tenemos al óxido nítrico, las prostaglandinas, sobre todo la I2 y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Estas van a relajar el músculo liso vascular y aumentan el diámetro de los vasos sanguíneos. A diferencia de los constrictores, como la endotelina 1, la de los tromboxanos A2 y el factor constrictor derivado del endotelio, que estas contraen el músculo liso vascular y reducen su diámetro. En cuanto a la función del endotelio de regulación del tono vascular, pues este va a depender del equilibrio entre ambos sistemas y la posibilidad que tienen de responder a ellos el músculo liso vascular. Ahora bien, aquí tenemos lo que es el óxido nítrico. Su liberación pues ejerce un efecto relajante en el músculo lisovascular a través del GMP cíclico. Este pues evita su crecimiento y proliferación del músculo liso, la agregación plaquetaria, la adhesión de monocitos y leucocitos al endotelio, asimismo como al activar el inhibidor del factor nuclear kappa B, pues se mantiene bloqueando el proceso de síntesis y secreción de citocinas inflamatorias. Entonces, aquí en estas dos imágenes tenemos que el óxido nítrico pues, se va a liberar bajo el estímulo de factores humorales como la acetilcolina, histamina, la bradicinina, el ATP, catecolaminas, trombina, entre otros, así como pues la propia fuerza de la velocidad del flujo de la sangre. Entonces, el óxido nítrico pues se va a sintetizar a partir de la L-arginina y el cofactor NADPH. Entonces, aquí esta reacción es catalizada por la isoforma de óxido nítrico sintetasa endotelial, que es el ENOS, este de aquí. Bueno, por esta enzima, que es dependiente de calcio. Y tenemos la prostaglandina I2, que tiene acción vasodilatadora, que también inhibe la agregación plaquetaria mediante la activación de la adenilciclasa. Y esta inhibe los procesos que facilitan la agregación y adhesión leucocitaria de la pared del endotelio. Esta va a ser, esta se encuentra aquí en la imagen, aquí, y esta es derivada del ácido araquidónico, y recordando que pues se producen por la acción de las enzimas, las ciclooxigenasas 1 y 2, las COX. Esta pues actúa a través del receptor acoplado por proteínas G, va a aumentar el AMP cíclico, activa la proteincinasa A, que tiene pues como consecuencia la inhibición de la proteincinasa de cadena ligera de la miosina, con lo que pues aquí se previene la vasoconstricción y estimula esta relajación del músculo lisovascular y por ende pues la vasodilatación. Ahora, aquí tenemos otras funciones que realiza el endotelio, como es la hemostasia. Aquí, pues, el endotelio regula la coagulación sanguínea mediante la producción de factores anticoagulantes como la trombomodulina y el activador tisular del plasminógeno TPA. Este factor tisular, pues, es una proteína membranal. Recordamos que, pues, es muy importante para el inicio de la coagulación. Y obviamente el endotelio sano produce el inhibidor de factor tisular que va a impedir este efecto procoagulante y sintetiza factores fibrinolíticos como es el TPA para generar pues plasmina, enzima que va a disolver el coágulo al degradar la malla de fibrina. En cuanto a la inflamación, pues tenemos la expresión de moléculas de adhesión, como les mencionaba, la ICAM, la BCAM, que pues permiten la adhesión y migración de leucocitos al sitio de inflamación. También produce citocinas y quimiosinas que modulan la respuesta inflamatoria. En cuanto al crecimiento celular, pues liberan factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular y el de crecimiento derivado de plaquetas, que promueven pues, la proliferación y migración de células endoteliales y de músculo lisovascular hacia el sitio de inflamación, de lesión. Ahora, en cuanto a la disfunción endotelial, aquí, pues se produce cuando existe una desregulación, de las funciones del endotelio. Se va a caracterizar por una capacidad vasodilatadora reducida, va a tener propiedades proinflamatorias, proaterogénicas y protrombóticas.
Aquí esta respuesta vasodilatadora disminuida va a ser por el desequilibrio en la producción y biodisponibilidad del óxido nítrico que mencionábamos. También las fluctuaciones de calcio en la activación endotelial pues pueden dar lugar a alteraciones mitocondriales con una producción excesiva de las especies reactivas de oxígeno que pues llevan al estrés oxidante y disfunción y muerte, que ahorita vamos a ver cómo se generan esas especies reactivas. Ahora, uy. Ahora, en cuanto al estrés oxidativo, pues es el proceso del metabolismo de celular normal, donde el oxígeno pues sufre reducciones univalentes que generan aniones superóxido, que se han denominado radicales de oxígeno libres y normalmente sus concentraciones son bajas. Este, este, esta se va a activar, bueno, se activa la oxidasa de la nicotinamida adenina nucleótido fosfato, la NADPH, que está aquí. Y esta va a ser pues, la mayor productora de radicales superóxido como el peroxinitrito, que es el ONO, el peróxido de hidrógeno, también radicales hidroxilo y radicales lipídicos. Y pues la presencia de estos radicales superóxido pues van a inactivar al óxido nítrico, lo que va a dar origen a la disfunción endotelial. Entonces aquí condiciones patológicas como la hipertensión, el aumento de las concentraciones plasmáticas de angiotensina 2, tabaquismo, resistencia a la insulina, diabetes e hipercolesterolemia, pues van a producir todo esto para que se inactive el óxido nítrico y dando pues el origen a lo que es la disfunción endotelial. Pues va a disminuir la relajación, aumenta la contracción, aumenta la producción de estos especies reactivas de oxígeno y pues se produce esta disfunción endotelial. Ahora, en este cuadrito, pues podemos ver mejor, ay, perdón, mm, ya, lo siento. Se toma como ejemplo, la diabetes en grande, pero pues como tal tenemos todas las demás patologías que les mencionaba. Estas patologías lo que va a pasar es de que van a activar las oxidasas de la NADPH y estas van a producir, bueno, va a haber donación de radicales superóxido y se va a producir todo esto que les había mencionado, el peroxinitrito, el peróxido de hidrógeno y los de hidroxilo, lo que va a producir la inactivación del óxido nítrico y va a suceder lo que es la disfunción endotelial. Aquí esto va a promover la expresión de protooncogenes, que son los CFOs y los EYUN, y estos promueven la hipertrofia vascular, eso aumenta las resistencias vasculares y por otro lado se activa el factor nuclear, el NF-κB, que a su vez pues promueve la expresión de interleucinas 1 y 6. Ajá. Y el factor de necrosis tisular, el alfa, la S-lectina, lo que va a facilitar la acumulación de estos leucocitos en las paredes arteriales. Va también las moléculas de adhesión de los monocitos, como las ICAM, las BCAM, que son moléculas de adhesión, el factor quimiotáctico de los monocitos y la proteína C. También, pues estas van a producir citocinas con un potente efecto inflamatorio. Entonces, pues todos estos nos va a conducir a la inflamación. Asimismo, pues también aparece lo que es la oxidación de las lipoproteínas, las que son sobre todo las LDL. Y esta oxidación de las LDL pues son reconocidas por receptores scavenger de los macrófagos, lo que lleva a la formación de células espumosas y liberación de citocinas proinflamatorias. Eso es como tal pues el proceso de la formación de las placas de ateroma, que lo vamos a ver más a detalle más adelante. Y pues finalmente la disfunción endotelial también favorece pues la expresión de las metaloproteinasas, enzimas, estas son enzimas que digieren la elastina y la colágena. Entonces esto lleva a una degradación excesiva de la matriz extracelular y una remodelación tisular llevando
pues a la inestabilidad de las placas ateroscleróticas. Entonces, es pues que se puedan romper y todo esto conduce a un intenso efecto inflamatorio que provoca, pues, que puede provocar la erosión o ruptura y culminando con la progresión, pues, de este proceso ateroscleroso. En cuanto a factores de riesgo aterogénico, tenemos los clásicos y los emergentes. En cuanto a los clásicos, pues tenemos la hipertensión, que pues daña las paredes arteriales, facilita la acumulación de placas. Tenemos también la hipercolesterolemia, que son niveles elevados del colesterol LDL, y esto contribuye también a la formación de las placas. Tenemos el tabaquismo, que daña el endotelio, aumenta la presión arterial y aumenta los niveles de LDL. La diabetes, que la hiperglucemia pues crónica daña las arterias, promueve la inflamación. La obesidad, pues sabemos que es un factor de riesgo que está asociada con la hipertensión, dislipidemia, diabetes, entre otros. El sedentarismo, pues contribuye a esta obesidad y pues a la disfunción endotelial. Y en cuanto a la edad del sexo, pues el riesgo va a aumentar con la edad. En cuanto a los hombres, pues aumenta más desde los 55 años y las mujeres se mencionaba que desde los 65 años. Y va a haber mayor prevalencia en hombres y en mujeres posmenopáusicas. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo emergentes, tenemos la inflamación crónica, que pues obviamente es el mayor factor para esta disfunción endotelial. Y tenemos marcadores inflamatorios como, pues, por ejemplo, la proteína C reactiva. Estas están asociadas, pues, a mayor riesgo de aterosclerosis. También se mencionaba el estrés psicosocial, ya que un estrés crónico y la depresión, pues, pueden aumentar este riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tenemos también infecciones crónicas, ya que contribuyen a esta inflamación y al desarrollo de aterosclerosis. También tenemos la homocisteína, que niveles elevados de este aminoácido están asociados a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y también esta elevación, pues de esta homocisteína puede dañar el endotelio vascular, promoviendo la formación de placas ateroscleróticas. Y tenemos la lipoproteína A, que es una variante de las lipoproteínas LDL que se asocia con un mayor riesgo. Y la microbiota intestinal, también se mencionaba que alteraciones en esta flora pueden influir en la inflamación y el metabolismo lipídico. Ahora, en cuanto a la dislipidemia, pues tenemos que las concentraciones son, bueno, va a ser las concentraciones anormales de lípidos circulantes, en particular concentraciones altas de LDL y concentraciones bajas de HDL, que como recordamos y de forma burda, pues el LDL es el colesterol malo y HDL pues es el colesterol bueno. También se relacionan mucho con la arteriopatía coronaria, y cuando estas concentraciones son excesivas, las LDL se pueden acumular en el espacio subendotelial y sufrir modificaciones químicas que dañan en mayor medida la íntima, lo que pues da inicio y perpetúa el desarrollo de las lesiones aterosclerosas. También esta elevación puede persistir por muchas razones, y pues muchas de ellas son la dieta abundante en grasas saturadas o anomalías en el mecanismo de eliminación del receptor de las LDL. Y también los pacientes con defectos genéticos del receptor pues desencadenan lo que es la hipercolesterolemia familiar, ya que no pueden pues eliminar estas partículas de la circulación con eficiencia. Ahora, aquí tenemos pues de forma general, lo que es la clasificación de las dislipidemias, que estas son pues enfermedades ocasionadas por niveles anormales de lípidos, ya sea colesterol, triglicéridos, una concentración baja de las HDL y alta de las LDL en sangre. Se van a dividir en primarias y secundarias. Las primarias pues son debido a defectos de las enzimas, los receptores o metabolitos que participan en esta síntesis o eliminación de lipoproteínas. Entonces desencadenan lo que es la hipercolesterolemia familiar, dislipidemia familiar combinada, que sea mixta, o la hipertrigliceridemia familiar, o simplemente el colesterol elevado. Y tenemos las secundarias debido a enfermedades como diabetes, síndrome metabólico, hipotiroidismo o fármacos, entre otros. Y aquí pues lo que más nos interesa son los valores normales y los que nos van a dar pues que sean un mayor riesgo para la formación de las placas de ateroma, para la aterosclerosis. Tenemos que cuando la concentración plasmática de colesterol es de 200 miligramos,
hay una obstrucción, bueno, pues hay mayor riesgo a una obstrucción coronaria, por lo menos del 60% a los 70 años de edad. Y si el colesterol se encuentra entre 250 y 300 miligramos sobre decilitro, pues aparecerá entre los 50 y 60 años. Y si las cifras alcanzan a 400 o mayor a 400, aparecerá a los 40 años. Aquí, pues lo normal sería menor a 200 miligramos sobre decilitro de sí, solamente el colesterol. Ahora, en cuanto a hipercolesterolemia, pues tenemos que las concentraciones de las HDL como factor de riesgo heterogénico se van a encontrar si disminuye por debajo de los 35 miligramos sobre decilitro, que aquí, bueno, aquí en la tablita mencionan los 40, pero en el libro se mencionaba que desde los 35. La elevación, y obviamente si hay una elevación de los triglicéridos, se reducen también las HDL, ya que va a existir una relación inversa entre ambos. Y también elevan otras partículas cargadas de apoproteínas B, sustancias consideradas pues heterogénicas. Estas son pues las VLDL, las IDL, que son las very low, muy bajas, o las de intermedia, y las LDL. También la hipertrigliceridemia, pues acompañada de la elevación de estas VLDL y de la disminución de las HDL, constituye a la hiperlipidemia aterogénica que forma parte del síndrome metabólico, que también lo vamos a abordar más adelante. Y pues aquí tenemos las metas de cada uno. Cuando es muy alto, riesgo cardiovascular muy alto, simplemente alto o de moderado a bajo. Ahora, aquí tenemos nada más de forma general el cómo la hipercolesterolemia va a ser también uno de los principales factores para la formación de estas placas, que pues el colesterol LDL oxidado, como les mencionaba, pues es captado por los macrófagos en la pared arterial, formando estas células espumosas que se van a acumular y van a formar las placas en la capa íntima. También contribuye a la inflamación, ya que pues va a haber esta acumulación, va a atraer leucocitos y va a promover la inflamación crónica. Y puede también lo que es la ruptura de las placas, ya que se pueden volver inestables y romperse. Entonces pueden desencadenar lo que la formación de coágulos sanguíneos y llevar a eventos cardiovasculares como el infarto o accidentes cerebrales vasculares. Y en cuanto a la hipertrigliceridemia, pues tenemos que tienen lipoproteínas ricas en triglicéridos. Estas están asociados con un aumento de las lipoproteínas, como las VLL que les comentaba. Va también a producir lo que es la inflamación y el estrés oxidativo, aumentando el daño al endotelio vascular y promoviendo pues la aterogénesis. También pues obviamente la disfunción endotelial por estos niveles elevados de triglicéridos. Bueno, ahora vamos ya a entrar a la de la placa de ateroma. Entonces, como lo vimos ahorita con mi compañera, vamos a tener que primero vamos a necesitar una serie de factores que pues van a inducir a la formación de esta placa. Y estos factores pues pueden ser, por ejemplo, una falta de receptores hepáticos, ya sea una disminución o por el contrario, una saturación de estos que debido a llevar una dieta alta en colesterol, en lugar de que vayan al hígado, van a circular por el torrente sanguíneo, causando una penetración y una acumulación en el subendotelio. Entonces, posteriormente a que ya existe esta acumulación y penetración en el subendotelio, el sistema inmune va a reconocer a estas moléculas como un cuerpo extraño y va a llevar a producir este factor quimiotáctico de los monocitos y junto con esta interleucina 1B va a atraer a más monocitos hacia hasta este endotelio. Y una vez que ya estén aquí los monocitos, el factor de adhesión va a hacer que se fijen en esta superficie para que finalmente ellos puedan penetrar en el subendotelio y fagociten a los esteres de colesterol que van a estar acumulados.
lo que va a dar lugar a esta formación de las células espumas. Entonces, todo este proceso que expliqué es cómo se forman estas células espumosas. Y entonces, en estas células espumosas va a ocurrir un proceso de oxidación de las lipoproteínas de baja densidad que va a causar una intensa inflamación en este subendotelio y va a promover tanto una síntesis de colágeno y también va a promover una migración de las células del músculo liso de esta capa que va a como elevar esta pared vascular con el objetivo de que se forme una capa fibrosa que pueda aislar este proceso inflamatorio que está ocurriendo en el subendotelio. Y finalmente se puede activar este sistema inmune a través de esta migración de los linfocitos T y se puede formar esta, bueno, más bien se va a formar esta placa de ateroma que va a estar constituida tanto por un núcleo lipídico que van a ser estos esteres de colesterol y células espumosas y una capa fibrosa que va a aislar, a tratar de aislar, como les mencionaba, este proceso inflamatorio que está ocurriendo y va a estar conformado por células del músculo liso y también por colágeno. Entonces, de manera como normal, esta placa puede tener como pequeñas lesiones, erosiones endoteliales, a manera de que pueda repararse. La siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, va a haber pequeñas erosiones y por intentar repararlo, ya sea por una adhesión o agregación plaquetaria, Eh, pero si este proceso se repite muchas veces, con el tiempo va a hacer que esta placa de ateroma crezca, pero puede crecer hacia afuera, como sería en el caso de la figura A, o por el contrario, que crezca hacia adentro. Entonces, si la arteria se expande hacia afuera, la luz de la arteria se va a preservar. Entonces, a este fenómeno lo vamos a conocer como remodelación vascular compensadora o también como fenómeno de Glagow. Y entonces, por esto, la arteria no se va a obstruir. Y cuando nosotros tenemos una arteriografía coronaria normal, en presencia de esta placa de ateroma, que puede ser de un gran tamaño, no hay como tal síntomas porque pues realmente la luz no está obstruida, pero sí en estos casos se debe de realizar un ultrasonido intracoronario. Y por el contrario, como se muestra en la figura B, si esta remodelación vascular obstruye, va a ser negativa, va a ser como la responsable de la aparición de esta angina de pecho, ya que se va a ir obstruyendo de manera progresiva y el flujo coronario en esta región afectada se va a reducir y como consecuencia, mientras pues esté en reposo, la perfusión coronaria va a ser normal, pero en el momento en el que se va a realizar un ejercicio y se aumenta este consumo de oxígeno, eh, se va a producir este flujo coronario insuficiente para que se pueda cumplir la demanda metabólica requerida. Y es aquí cuando puede aparecer esta isquemia miocárdica o también se le conoce como la angina de esfuerzo. Entonces, a manera de simplificarlo, entonces vamos a tener que cuando esta placa de ateroma crece hacia afuera, va a ser una expansión compensadora. Entonces, la luz arterial se va a preservar con las dimensiones aparentemente normales, no como debería ser, pero no va a estar tan obstruida. Y pues entonces este va a ser el fenómeno de Glagow. Y cuando esta placa progresa y se ocluye la luz progresivamente, limitando el flujo coronario, entonces va a ser una remodelación vascular negativa. Siguiente, por favor.
Y bueno, ¿cuál va a ser la prevención y tratamiento? Principalmente, como lo hemos mencionado, pues sería un cambio en el estilo de vida de los pacientes, pues teniendo una dieta balanceada, no comiendo tantos procesados ni altos en grasas, realizando también ejercicio, no tener ninguna de estas toxicomanías como puede ser alcohol, el cigarro. También podemos implementar una farmacoterapia, ya sea con estatinas, antihipertensivos, anticoagulantes o antiplaquetarios. Y ya pues en los casos más graves optaríamos por un tratamiento quirúrgico que podría ser una angioplastia con colocación de stent o un bypass coronario. Siguiente, por favor. Ahora, entrando ya al síndrome metabólico, lo vamos a poder definir como un conjunto de normalidades bioquímicas, fisiológicas y antropométricas que van a ocurrir simultáneamente y pueden producir o están ligadas a esta resistencia a la insulina, sobrepeso o obesidad y que pueden incrementar estas enfermedades como es la aterosclerosis, la diabetes o ambas. Y la prevalencia en México en hombres es de un 28,9% y en mujeres va a ser del 44,4%. Siguiente, por favor. Ahora, los componentes de este síndrome metabólico van a ser la obesidad abdominal, que el paciente tenga los triglicéridos elevados, que sus lipoproteínas de alta densidad también estén bajas, su presión arterial elevada y que la glicemia en ayunas esté elevada. Estos van a ser los componentes principales del síndrome coronario, pero también esta tablita que les puse va a ser una clasificación que se llama ATP3, donde pues aquí nos mide todos estos componentes y pues los va a ir clasificando. Por ejemplo, en la obesidad abdominal, si es en hombres mayor a 102 o en mujeres a 88, pues entonces ya estaríamos sospechando de este síndrome metabólico. Igual en los triglicéridos, si son mayores igual a 150 las lipoproteínas de alta densidad, si son menores, en hombres en 40 miligramos sobre decilitro y en mujeres si son menores de 50 miligramos sobre decilitro. Y en presión arterial elevada, si la sistólica es mayor o igual a 130 o si la diastólica va a ser igual o mayor a 85 milímetros de mercurio. Y pues ya la glicemia de ayunas va a ser mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro. La siguiente, por favor. Y ahora, esta clasificación también va a ser de acuerdo a la OMS. Y entonces la OMS va a tener los siguientes criterios clínicos para diagnosticar este síndrome metabólico, que va a ser ya sea la resistencia a la insulina, que puede estar identificada por uno de los siguientes. Perdón, de la anterior, ¿podrías regresarle, por favor? Aquí se me olvidó mencionarles que, ay no, se me olvidó otra vez. Ahorita se los vuelvo a decir. No, la anterior, por favor. Bueno, entonces ahora sí les decía con la clasificación de la OMS, vamos a identificarlo por uno de los siguientes, ya sea diabetes tipo 2 está igual glicemia en ayunas que esté alterada, si hay intolerancia a la glucosa alterada, o bueno, para esto vamos a necesitar más de dos de los siguientes. También podemos aumentar si hay medicación antihipertensiva o si el paciente tiene esta presión arterial alta. También si hay los triglicéridos altos, está colesterol disminuido, si hay obesidad o si la tasa de excreción urinaria de albúmina va a ser mayor o igual a 20 microgramos.
Entonces prácticamente va a tomar estos mismos criterios de la clasificación pasada. La siguiente, por favor. Y ya la última clasificación va a ser la de la norma oficial mexicana, que es la NOM 037. Y esta no es como tal de síndrome metabólico, sino más bien es sobre dislipidemias, pero pues también mencionaba que pues se puede tener en consideración para, para este síndrome metabólico, porque recordemos que pues una de los criterios pues va a ser si estas están elevadas o no, o disminuidas, perdón. Y bueno, este síndrome metabólico va a ser importante porque es más bien por factores de una mala alimentación, un mal estilo de vida. Entonces, pues es importante regularlo porque esto puede llevar a que aumente o no esta enfermedad que es la aterosclerosis. Siguiente, por favor. Y pues ya eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o algo que quiera comentar. Bueno, ahorita faltan 2 minutos. Vamos a salirnos y regresamos por la otra vía para que sea continuo mi aportación, por favor. Muy bien, pues estamos de vuelta. Vamos a empezar a decir ateroesclerosis. Uno cuando analiza la palabra ateroesclerosis se topa que está formada por dos partes. Atero, una placa, esclerosis, endurecimiento. Es decir, la formación patológica de placas de ateroma y endurecimiento de las arterias de todo el organismo, donde tenemos arterias en todos lados, en la cabeza, carótidas, coronarias, arterias renales, arterias femorales periféricas. Entonces vemos que todo el cuerpo tiene arterias y dentro de las arterias hay endotelio. Un endotelio que además tiene su propia capacidad de producir vasodilatación, vasoconstricción, pero también está regulado por otros mecanismos independientes de inervación y vasodilatación y contracción. Que pues bueno, eso ya no es repetir todo lo de fisiología, el sistema renina y todo lo demás, eh, pero ateroesclerosis, es decir, lo que vimos el día de hoy es cómo lo normal pasa a un estado patológico donde se empiezan a endurecer las arterias y empiezan a formarse placas de lípidos. Y estas placas y endurecimiento abarca todo un proceso de años, décadas. Los niños no tienen aterosclerosis, es el conjunto, pues, de factores de riesgo tradicionales. Los tradicionales son 5, que quede claro, los más aterogénicos, los que producen ese problema. La diabetes encabeza a todos, es la más aterogénica de todas.
La diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y por hoy día, desde hace ya más de 10 años, el síndrome metabólico. Muchas personas están con la tranquilidad, yo no tengo diabetes, presumo. Yo no soy hipertenso, pero tiene síndrome metabólico. El diagnóstico de síndrome metabólico abarca aspectos clínicos de obesidad central, de resistencia e intolerancia a la glucosa por laboratorio y un perfil lipídico alterado, triglicéridos altos y HDL bajo. Ese es el rasgo metabólico típico del síndrome metabólico. Entonces, si empezamos a preocuparnos en cuanto a este síndrome, ¿cuántos aquí en México levantarían la mano? Si dijéramos de la población, hombres, mujeres, hombres, ¿quién tiene 90 centímetros de cintura? Muchos levantan la mano, mujeres 80, 86 centímetros, muchos. Ya tienes una obesidad central. Y resulta que laboratorios, vamos a ver cómo andan por ahí, ¿no? Y resulta que triglicéridos 500, 300, les da risa, ¿no? HDL bien bajo. Bueno, entonces, y tenemos la otra manera de presión arterial, cifras que no se consideran todavía de hipertensión, pero antes en la clasificación previa se decía prehipertensión. Cifras entre 120, 130, acercándose al 140, es decir, prehipertensión, cuando ese término ya no está, es obsoleto. Pero nos llama la atención que poco a poco la presión se va subiendo. No es de un día para otro, me dice diabético. No es para un día para otro hipertenso, sino que pasa uno por fases de obesidad. Yo soy el gordito sano, yo no hago ejercicio, triglicéridos, tengo síndrome metabólico. Y entonces ese es otro factor de riesgo tradicional. 5 grandes factores de riesgo para producir endurecimiento y placas de ateroma. Ahora, ¿y cuántos tienen todos? La diabetes, la presión, fuman, colesterol altísimo y bueno, ya pasaron y de hecho ya no están en síndrome metabólico. Pero como les dije al principio, muchos empiezan con ese síndrome y no se preocupan. Ahora hay otros factores de riesgo no tradicionales, emergentes que ya comentaron, no clásicos, niveles de PCR, proteína C reactiva, niveles de fibrinógeno, lipoproteína A, eh, y otros. Eh, Apoproteínas, me ocurre, homocisteína, como les dije. Entonces, todos esos, y hay más, una lista más larga que el más importante son los niveles de PCR, proteína C reactiva. Entonces, estos niveles tienen ustedes que anotar y aprender que los niveles normales son menos de 1 miligramo. De 1 a 3 miligramos, el riesgo es medio para aterosclerosis y más de 3 miligramos en niveles séricos es alto el riesgo de la progresión de aterosclerosis y de eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuáles son los eventos cardiovasculares mayores? Un evento vascular cerebral, un evento coronario agudo, síndrome coronario agudo, angina inestable, infarto o eh, otras situaciones o muerte súbita, es decir, eventos cardiovasculares mayores. Hoy estoy, mañana no estoy. ¿Qué le pasó? Le dio un derrame, por así decir, un evento vascular, le dio un infarto, pero pues ¿cómo? Estaba en riesgo. A eso me refiero, a eso nos referimos los libros con eventos cardiovasculares mayores, causas de muerte. Entonces, el término aterosclerosis es un tema también en algunos años anteriores, clases, generaciones, yo les he dicho, es la génesis, el origen de los orígenes. Mañana, bueno, ya las próximas clases hablaremos de hipertensión, del síndrome coronario, insuficiencia cardíaca, todas empezaron con aterosclerosis, la disfunción endotelial, el origen de los orígenes. La imagen que pusieron ahí las doctoras que expusieron, una está típicamente tomada del libro de Guadalajara, en el que muchos factores de riesgo que están arriba, ahí pusieron diabetes y todos los que acabo de decir inciden en un problema. Aumentan la actividad de la NADPH, nicotina, adenina, dinucleótido fosfato hidrogenasa. Eso produce más producción de radicales libres de oxígeno. Por eso hoy día es mucho el comercio
tómate antioxidantes, mira cápsulas de esto y nunca te va, la fuente de la juventud no es cierto, falso, mentira, pura mercadotecnia nada más. Entonces, así como haz lo que quieras, sube de peso y tómate esto y vas a vivir para siempre. No, se siguen produciendo radicales libres. ¿Y qué es lo que hacen esos? Los niveles alterados de niveles de peroxinitrito, del anión superóxido, todos esos radicales, agua oxigenada, esos radicales libres de oxígeno inactivan a la sintetasa de óxido nítrico. Esa sintetasa produce óxido nítrico, la producción. ¿Qué pasa en el endotelio? Disfunción endotelial, ya no hay regulación. Hay más vasoconstrictores que vasodilatadores. Una vez que empieza la disfunción endotelial, la génesis, el origen de los orígenes de la aterosclerosis, pues entonces aparecen las cuatro cascadas que estaban hasta abajo. Una es una cascada de activación de genes. Genes están dormidos. Genes, el CFOS, el SEG-JUNC, el SEG-MIC, muchos genes que todos tenemos, ustedes, yo, todos Latinoamérica, todos, muchos tenemos por genética estos genes que están esperando ser despertados para producir hipertensión, para producir diabetes, para producir otros mediadores inflamatorios que van a despertar, van a producir hipertrofia, hiperplasia y remodelación del vaso. Entonces, el vaso arterial va a pasar de la hipertrofia al endurecimiento y se va a remodelar el vaso arterial. Uno, se van a despertar genes dormidos. Número dos, por otro lado, se comentó por ahí la activación de más expresión del factor de necrosis tumoral kappa beta. Ese es muy peligroso, riesgoso. Ese va a despertar toda una cascada inflamatoria, expresiones de proteínas inflamatorias, interleucinas del 1 al 6, la expresión de receptores de superficie del endotelio, del, precisamente del endotelio, ICAM, BCAM, y van a promover que se adhieran. Una de las primeras cosas que dijeron en la exposición es que limpia, es que promueve que no se pegue nada, promueve la limpieza, promueve que no haya permeabilidad, promueve que no se adhiera nada a basura, lo va limpiando. Pues ahora ya no hace eso, ahora todo se pega, aumenta la permeabilidad, aumenta la estasis, aumenta disfunción endotelial. Pues bueno, ahí está la cascada inflamatoria, por eso aumentan los niveles de PCR a nivel microscópico. Por otro lado, los niveles alterados de colesterol producen los niveles, sobre todo LDL, que se van pegando. Lo que antes no sucedía, ahora ya hay receptores y ya se puede pegar. El colesterol LDL. Ahora, ¿y cómo se pega? Viene también una oxidación de ellos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se internalizan y va creciendo ahora la placa, que empieza por una estría grasa y empieza a elevarse. Esta placa lipídica tiene un capuchón, tiene hombros que la anclan al endotelio, a la pared, y dentro está el centro lipídico. Y no se queda nada más creciendo, hay una respuesta inflamatoria. Comentaban por ahí macrófagos que le llaman scavengers, son fagocitosis, vamos a hablar en mexicano, ¿no? En español. Llegan y tratan de imbuir y tratar de reducirlo. Y lo único que hacen es empeorar porque liberan más citocinas inflamatorias y lo van inflamando más todavía. Se va adelgazando. Y por último, en la cascada de enzimas proteolíticas, comentaban por ahí colagenasas, elastasas, que son enzimas proteolíticas que tratan de lisar, disminuir esa obstrucción del vaso que se está suscitando, esa formación de placa que va obstruyendo el flujo. Estamos hablando en corazón, coronario, por ejemplo. Y lo único que hacen es empeorar todavía más la situación, hacen muy delgada ese capuchón, con el riesgo de romperse y producir un síndrome coronario agudo. Entonces, pues ahí está, ateroesclerosis. Está en riesgo el paciente. Hoy, ateroesclerosis, mucho es hablar de cuál es nuestra función de promover, disminuir, identificar, tratar y disminuir el riesgo. Prevención primaria, pero también viene la prevención secundaria. Ya tiene diabetes, ya tiene, y es más,
ya tuvo un antecedente de un infarto, pues ya pasó y tiene aterosclerosis. Entonces, la consecuencia de que se estén formando placas de ateroma, carotidios, circulación cerebral, vertebral, coronario, enfermedad arterial periférica. Ustedes, por ejemplo, están en nefrología, placas de ateroma en las arterias renales disminuyen el flujo, insuficiencia renal. ¿Pero por qué? Si yo nada más tengo obesidad mórbida y cómo se me forman placas, pues, ¿por qué será? Todo obstruido, placas de grasa por todos lados y insuficiencia renal. Por la disminución de flujo, en ese caso, igual a nivel coronario. Entonces, tres son posiblemente las consecuencias de que se estén formando. Por un lado, el endurecimiento de las arterias puede ser, uno, susceptible a que se rompan. Ah, es que me dio un evento vascular cerebral hemorrágico. ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué tenía algún aneurisma y se rompió? ¿Por qué tuve ruptura de, pues, porque será aterosclerosis, endurecimiento con ruptura? Otra presentación de la aterosclerosis, el riesgo es que la placa, como les dije, se rompa la placa interna y se exponga súbitamente el contenido lipídico al flujo y se active una cascada plaquetaria, formación de trombo, síndrome coronario o angina inestable. Bueno, esa es otra cosa, que se manifiesta como un síndrome coronario agudo. Y la otra consecuencia es que la placa se rompa y embolice. Una placa grande que se estaba ahí en la aorta ascendente, una placa carótida y se embolizó al cerebro, un evento vascular cerebral. Es por eso que los pacientes isquémicos cerebrales, un evento vascular cerebral, placa de más bien un ultrasonido carotídeo. ¿Y qué tal si el problema fue de las carótidas para arriba y embolizó y ahí está el problema, ¿no? Entonces, son consecuencias potenciales. Y nosotros tenemos que entonces identificar estos pacientes y dar tratamiento cuando podemos. ¿Quién es sedentario? ¿Quién es obeso? ¿Quién tiene sobrepeso? La importancia de medir y pesar a los pacientes. Ustedes, el médico general de primer contacto, campañas de prevención de peso, talla. Usted ya está en sobrepeso, tiene el índice de masa corporal en tanto, ¿no? Más de 25 a 30 sobrepeso, 30 a 35, y así se va, ¿no? Grado 1, 2, 3, 40 para adelante es mórbido el problema. Ahora, bajar de peso, es que yo no puedo bajar de peso, doctor, por más que, no va a bajar de peso si no se pone a dieta y no hace ejercicio, por eso subió de peso. Es por eso que la aterosclerosis, mucho de la campaña, o más bien mucho del tratamiento, es cambios del estilo de vida. Deje de ser sedentario, póngase a mover, disminuya la resistencia a la insulina, porque todo eso, la obesidad, causa resistencia a la insulina. El tejido abdominal se comporta como un tejido metabólico, hormonal, aumenta los niveles de insulina y la insulina, la hiperinsulinemia causa resistencias incrementadas y promueve más la absorción de agua y sal. Por otro lado, se activa constantemente el sistema simpático, con la activación también del sistema renina-angiotensina, que también va a producir vasoconstricción y reabsorción de agua y sal. Entonces, la prehipertensión, la hipertensión, todo tiene explicación. ¿Por qué a mí? Pues pasaste por muchas cosas y no se hizo caso, pues la actividad física, cambios del estilo de vida, dejar la sal, de todas estas cosas, dejar de fumar, hacer más actividad y prescribir. Hay que recetar, no es una receta, aquí está su receta de prescribir el ejercicio. ¿Qué es la prescripción del ejercicio? Todos los días su prescripción dentro del tratamiento que va a tomar de ácido acetil, estatinas o lo que sea que mandemos es diario 30 minutos, pero ya de plano, eso ya, híjole, es lo más bajo que puede hacer. Lo ideal, 1 hora. No puedo hacer ejercicio, no puede caminar, no puede levantarse de la cama, sí puede, que no quiera o que tenga pretextos o lo que sea, de hacer ejercicio, eso ya es otra cosa, el sedentarismo. Y poco a poco, con el objetivo de perder el 7% de su masa corporal a largo plazo.
un año, tiene todo un año para perder el 7%. Entonces es poco a poco también, no quiero uno ya, no puedo. Sí puede, pero es lento. También eso fue lento, como subió de peso. Cambios del estilo de vida. ¿Qué voy a comer? Pues no coma lo que está comiendo. Obviamente eso es lo peor que está haciendo. Dieta aterogénica. ¿Y y cuál es la buena, doctor? Pues la dieta, hay muchos tipos de dieta. La dieta mediterránea, la dieta, etcétera, DASH, o la dieta para el hipertenso que no tiene sal. Pero ¿para qué nos hacemos cada vez más difícil la vida? Mejor todo lo contrario, que vaya a la papelería a la esquina de su casa y que se compre el plato de buen comer. Ahí está. Ya, ¿para qué tanto viajar a no sé dónde? Ahí está. Frutas, verduras, cereales. Ah, eso no me gusta. Yo quiero carne, yo quiero cosas del fin de semana, yo quiero... Esa es la mentalidad que es bien difícil quitarle a las personas. Las dietas locales, las dietas de las fiestas, las dietas de esto, aquello, otro. Hoy sí me voy a dar permiso. Eso es lo difícil. ¿A quién nos gusta todos los días verduras, verduras, cereales, verduras? ¿Qué vamos a comer de carne hoy? Pescado, pescado. ¿Qué va a pasar? No, con eso no me lleno. Con eso voy hasta bajar de peso. Pues que no se trata de eso. Entonces, dieta mediterránea, poca carne. Yo no digo que no, pero ahí está en el platillo, muy poca. Poca carne, casi nada de lácteos, que es pura grasa. Es para los niños que van creciendo, la leche. Frutas, verduras, cereales. Dieta. Ahora, que haga dieta, que haga ejercicio, que deje de fumar. Bien difícil y poner mucha atención en los adolescentes. Desde ahí empiezan a fumar, a tomar. Todo eso es aterogénico. Entonces, estamos luchando con ya el paciente de 40, 30, 40 años que ya es prehipertenso, prediabético, es obeso y que estamos viendo que tiene triglicéridos altos, HDL bajo, síndrome metabólico o que tiene ya síntomas de que poco a poco está desarrollando hipertensión arterial. Bueno, pues entonces lo que queremos es prevención primaria. Eh, Ahora, ¿cuál es el tratamiento entre muchas cosas, no? Farmacológico y no farmacológico. Dijimos muchas cosas que debe de hacer sine qua non. No hay negociación, tiene que cambiar el paciente, la mentalidad y su estilo de vida. Medicamentos, si el paciente ya tiene diabetes o síndrome metabólico franco, estatinas. Estatinas con la intención de buscar el efecto hipoglicemiante, que es el principal, pero también los otros efectos pleiotrópicos de las estatinas. El efecto antiinflamatorio disminuye los niveles de PCR, estabiliza las placas, no las reduce, no las va a decir los pacientes, deme algo, doctor, usted que es tan doctor, tan sabio, algo que me limpie todas las arterias, un pato purífica, así que me destape todo y como nuevo. No existe eso, no existe. Lo que ya se formó, ya se formó. Las estatinas lo único que van a hacer es estabilizar nada más y usted va a evitar que al menos sigan progresando. También hay estudios para ver cuál es la repercusión ya al órgano, si tiene isquemia coronaria, si tiene isquemia renal, si tiene insuficiencia arterial periférica, síntomas por ya el daño ya hecho, pero eso ya es otra cosa. Hoy estamos hablando de la génesis, el tratamiento en general. Estatinas a dosis altas. Si el paciente tiene diabetes, estatinas primero a dosis altas. 40 miligramos es una dosis alta, pero si ya está en pleno síndrome coronario agudo, 80 miligramos por un tiempo, un mes, y después bajar la dosis a una dosis ya de mantenimiento para buscar el efecto pleiotrópico, estabilización de placas, el efecto antioxidante incluso disminuye los niveles de radicales libres de oxígeno y estabiliza todavía más la placa, además del efecto hipolipemiante. Bueno, estatinas a dosis altas. Doctor, yo no me he infartado y no tengo diabetes. Bueno, pero es hipertenso, fuma y colesterol alto. Tres cosas. Protege lo mínimo con un antiplaquetario, ácido acetil. No vamos a esperar a que se rompa una arteria o una placa. El tratamiento antiplaquetario es preventivo a dosis bajas, 75, 100 miligramos al día, porque su factor de riesgo es alto, cardiovascular.
Y la decisión todavía se puede tomar y sustentar con niveles de PCR alto, que no es obligatorio pedirlo en todos los pacientes, ¿no? Pero si ustedes quieren PCR o a veces laboratorios ya lo dan en forma automática, aquí está, R también alto, y ni aún así protegemos al paciente, no le indicamos ácido acetil. Bueno, pues entonces, triglicéridos altos, HDL bajo, se puede dar besafibrato, pero lo principal, dejar de comer carbohidratos. Carbohidratos, hiperglucemia, intolerancia a la glucosa, triglicéridos altos. Doctor, deme algo para los triglicéridos. ¿Y por qué no mejor deja de comer azúcar? Fruta, pan de dulce, todo lo que está haciendo y eso. Y va a ver que con eso, además del tratamiento, un bajón intenso. Y hay otras cosas que bajan todavía más los triglicéridos, el omega 3 solamente las perlas puras. Y hay otro que ya no salimos, entra en el campo del especialista. Los niveles altos de colesterol, las estatinas, pero cuando no logramos llegar a los niveles de menos de 200 miligramos de colesterol total, pero tenemos que poner más énfasis en el colesterol LDL, que es el más aterogénico, el que produce la respuesta inflamatoria intensa de la placa y lo va elevando, y además de la oxidación. Entonces, si el paciente tiene diabetes, mínimo debe de llegar a 100 miligramos de niveles. No se logra ese objetivo, se tiene que agregar otro hipo, este, mm, un medicamento para bajar el colesterol, ezetimiba, hipolipemiante, ezetimiba, 10 miligramos al día junto con las estatinas. Estatinas, por un lado, ezetimiba, 10 miligramos que no se absorba a nivel del hilio y a nivel biliar distal, que no se absorba más colesterol, al menos disminuir más todavía. Y hay tratamientos todavía más potentes todavía, cuando el paciente ya es isquémico, ya pasó por síndromes coronarios, infartos, ya tiene una cirugía de bypass, ya tiene cateterismo y todo lo demás, y todavía sigue con el colesterol alto. Hay tratamientos de aféresis, plasmaféresis y medicamentos de nueva generación que son los inhibidores de la PCK9, el evolocumab, que ahí en el seguro lo recetamos. Evolocumab 140 miligramos en casos selectos, no en todos. Son inyecciones quincenales en los que son anticuerpos monoclonales artificiales que va y se pegan a los receptores, inhiben a la convertasa, es una proproteína que inactiva al receptor LDL. Como ya no se produce esa enzima, la inactiva, pues hay más receptores LDL que van a limpiar los niveles altos de colesterol LDL y por lo tanto baja más todavía, disminuir más el riesgo aterogénico. El tratamiento es sano. Doctor, yo soy ya prehipertenso, prediabético. ¿Qué me ofrece para mí? Otra vez, póngase a dieta, abandone el refresco, no le baje, abandone, deje de comer azúcar. Tengo la adicción al azúcar, doctor, deje de comer. Ahora, antes mandábamos como era de primera línea metformina, dosis baja, como para aumentar, disminuir la resistencia a la insulina, la resistencia, disminuirla. Por lo tanto, bajan los niveles levemente alterados de glucosa. Hay nuevos medicamentos, por ejemplo, la dapaglifosina, empaglifosina, que tienen un efecto protector cardíaco, renal y además disminuye los niveles, pero a niveles seguros. Cada vez, doctor, ya tengo diabetes, ya me salió la hemoglobina glucosilada en arriba de 6 punto, o lo que sea, 6%. O ya me subió, ya entonces, ya de plano, ¿no? Ya dosis altas de medicamentos antidiabéticos. Doctor, ahora sí le prometo que le voy a echar ganas para que ya es diabético, ya lo que se le dijo y todo eso, aterosclerosis. Hoy día quien tiene diabetes es sinónimo de aterosclerosis florida, que todavía no la tenga manifiesta, eso es otra cosa. Entonces, tratamientos antitrombóticos, antiplaquetarios, hipolipemiantes de estatinas a dosis altas conforme el riesgo, medicamentos para disminuir la resistencia a la insulina, aterosclerosis. Se puede hacer lo que se puede, pero el tratamiento, las recomendaciones empiezan desde la infancia
identificar a niños que va a la obesidad en la primaria, en las secundarias, la comida chatarra. Ustedes saben, comemos 2000% más de sal todos los días, todos. Necesitamos poca sal, pero sal, todo tiene sal. Apenas compramos cualquier cosa y ahí están los sellos. ¿Está usted? ¿Va a comer? Ahí están los sellos, exceso de sal. Ah, no importa. Refresco, exceso, ahí están su exceso de sal, bicarbonato de sodio, más sal, ¿cómo no? Llegamos a la hora de más sal, sal por donde quiera. Los tacos de la esquina, un montón de sal, sala, pero sabe bien. Pura sal, prehipertensión, disminuir, cambiar el estilo de vida y otras cosas. Entonces, como ustedes ven, la aterosclerosis es un problema, no es una enfermedad, se llama enfermedad tal, sino es el conjunto complejo de muchas situaciones que empieza el riesgo para otras situaciones de insuficiencia cardíaca, ahora sí ya de diabetes, ahora sí ya de hipertensión, ahora sí ya de evento cardiovascular, vascular cerebral, enfermedad arterial coronaria, renal, etcétera. Y todo empezó por la disfunción endotelial. Entonces, pues como les digo, el panorama es grande, hay que tener bases claras, firmes a niveles moleculares de qué es lo que está pasando, tener una mentalidad de este paciente, en dónde estará en la historia natural de esta enfermedad aterosclerótica. Pues bueno, es amplio el tema. Algo que quieran preguntar, doctores. ¿Algún? Creo que no, doctor. Sí, Jimena Mazón. Todo bien, doctor, gracias. Ah, perdón, pensé, sí, muy bien. Pues entonces, si quieren, la dejamos aquí, viernes. Vamos a dejarla aquí y nos vemos el lunes, próxima clase. Gracias, Gracias, doctor. doctor. De nada, Gracias, doctor. hasta luego.